Shutterstock Music. Buenas amigos y amigas de TV Mon de Poble, aquí estamos de nuevo en el bar-restaurante La Otra Parte. 15 días ya han pasado del estreno del primer programa de Mon de Bout y aquí estamos con el segundo. Bueno, como siempre, presento a mi compañero y amigo Alejandro Pilardey. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias. Aquí estamos para el primer programa que hicimos la introducción, ¿no? Un poquito para que la gente supiera de lo que es el mundo del toro, lo dije y demás. Y ahora sí que vamos ya a empezar lo que va a tratar Mon de Bout, ¿no? Que es el tema de las ganaderías, ¿no? Hablar un poquito de ellas, ¿no? Hay mucha información hoy en día, pero bueno, también está bien que desde este programa empecemos a hablar de la ganadería. ¿Y qué hacer primero? La primera, pues hablar de la ganadería local, la jotera, si te parece, ¿no? Yo creo que es lo más ideal para empezar este tema de la ganadería, ¿no? Pues hombre, que mejor, ¿no? Que empezar por la ganadería de aquí, de Jorge y de Óscar, ¿no? Alcorinos. Mira, tenía pensado empezar ya de otra manera, pero se me ocurre ahora que mi nueva sorpresa fue el que adquiriera la ganadería, la verdad. Me acuerdo yo que cuando vi la noticia no me lo creía, ¿no? Le dije a Jorge, qué marrón, ¿no? Pero qué alegría, si se puede hacer esa locura, por supuesto. Jorge está muy ilusionado. Jorge sobre todo está... Es que esto, si no estás ilusionado, claro, hombres que te pueden llevar y no te ilusiones, hay que tener mucha afición para seguir constante y tal, pero él tiene afición de sobra. Y una ganadería que, como bien sabéis, como todo el mundo sabe, que el Alcora es de toda la vida, ¿no? Que no es Quinto Ortega, ¿no? Entonces, por eso, hablaremos un poquito de ellos, sobre todo eso, de esa ilusión que tienen los dos hermanos. Pues bueno, sí, lo que tú te prestes y quieras, ya empezamos a hablar de la ganadería local, la jotera, ¿no? Recientemente adquirida por los hermanos Carnicer. Sí, bueno, como dijimos del programa anterior, ¿no? Un poco de dónde viene lo que es el ganado, en este caso en concreto de la jotera, ¿no? Hablamos en su momento de las castas fundacionales, ¿no? Pues esta es una de las pocas ganaderías que está fuera de aquello que decíamos que el 90% era pertenencia a Vista Hermosa, ¿no? Sí. Esta es una de las pocas ganaderías que viene línea directa del encaste vazqueño. El encaste vazqueño pues lo creó Gregorio Vázquez en la segunda mitad del siglo XVIII. Realmente, como también apuntamos el otro día, fue el hijo, Vicente José Vázquez, el que sí que ya sentó las bases de selección y tal de la ganadería, ¿no? Y es un tipo de casta que la mayor característica de ellos siempre ha sido la variedad de pelajos que tenía la ganadería. En su tiempo que se conocían todas las vacas simplemente por el pelo diferente, cada una de otra, ¿no? Y la casta vazqueña al final ha derivado en dos ramas, ¿vale? Que actualmente estarían representadas por una parte lo que es Concha y Sierra, la Concepción de Concha y Sierra, y lo que es la parte de Veragua, ¿no? La parte de Veragua, que es lo que más tiene la jotera, se vendió la vacada vazqueña al rey Fernando VII. Luego, estamos hablando de... Claro, al final luego ya pasó el duque de Veragua y el duque de Veragua pasó a comprar un Domecq. Tenemos los Domecq, ya tenemos los Domecq aquí. Pero era un tipo de toro ya que para que nos situemos, ¿no? Era un toro que cuando llegó Joselito y empezó a hacer un tipo de vida distinto, pues ya empezó a perder importancia lo que era la pelea del toro del caballo, empezó a ganarle terreno lo que era la faena en muleta, y este era un tipo de toro que era muy fogoso de salida, pero que luego se apagaba muy pronto, entonces no llegaba a las faenas de muletas con brío. Se quedaba sin gasolina, exactamente, ¿no? Entonces fue desapareciendo del mercado, digamos, ¿no? Y los Domecq, pues precisamente por eso, viendo eso, se deshacieron de su parte del agua, se quedaron con una gotita que hay en el pelo jabonero, ¿vale?
jabonero es, para que los que no lo entiendan mucho, es un color café con leche, un marroncito, ¿no? Distintas tonalidades, más clarito, ¿no? Si le ponemos más leche, más clarito, me gusta, y tal, pues eso viene por un toro que dejaron de semental que se llama charrengue y tal, y fue perpetuando, porque se ve que es un pelo que marca mucho la ganadería, dejas un semental con ese pelo y mancha mucho la ganadería, ¿no? Y los Domecq vendieron su parte, pero la parte lo vendieron a lo que es Prieto de la Cal, ¿vale? Y tenemos esas dos vías, ¿no? Lo que es Concha y Sierra y lo que es el Veragua, que es más lo de Prieto de la Cal. La jotera no compra a Prieto de la Cal ni nada, sino que ellos compran a principio de siglo, porque como era uno de los encastes que más funcionaba con el tipo de lidia que se hacía, era ver cuántas veces el toro derribaba al caballo y cuántos caballos mataba y todo aquello y tal y cual. Pues a principio de siglo, en 1914, le compran a Celso Pellón, Villavicencio, ¿vale? Le compran ganado, que tenía Veragua y tenía algo de Santa Coloma también, a veces oriunda de Santa Coloma, que incluso se apuntan a lo mejor a algún pelaje cárdeno, como por ejemplo el Toro Tentación que vino aquí, que dio tan gran resultado. Podría venir por ahí, pero bueno, es cierto que el pelaje cárdeno también está en el agua, en lo más pequeño, ¿vale? Ahí empieza la ganadería, ¿vale? Hemos de decir que la ganadería la empieza Jacinto Ortega Casado y tal, que son de Checa, de Guadalajara, ¿vale? Checa. Entonces tenían ganado ovino, ovejas, y bajaban de Checa a Andújar, a Jaén, a hacer la transhumancia con las ovejas. Pero a este hombre lo que le gustaba era el bravo, ¿no? Y entonces que ellos al principio tenían la ganadería, la tenían en Checa, en Guadalajara, ¿vale? Que el primer toro que se hizo en Alcora, hablábamos antes, de la ganadería Jacinto Ortega, lo compró, que estamos hablando sobre, ¿te acuerdas? 1979. Lo compró la Peña Cuchillo, ¿vale? Y fue una casualidad, según me contaron a mí otros de Canana y Pascual y esto y tal, de Arcadi, Mollón. Fueron ellos a otra ganadería que hay allí, que es la de los hermanos Rodríguez, a comprar un toro, porque aquí en Alcora en los años 60-65 ahí se compraban bastantes vacas y todo, hubo una época que el toro moral estaba prohibido ¿Sabes? No sabía yo que estaba prohibido. Sí, hubo un gobernador aquí en la provincia de Castellón que no era conocedor de la fiesta de Tita y prohibió el toro volado. ¿Vale? Y eso fue en la década de los 60, creo que en 65, y estuvo por lo menos prohibido 4 o 5 años. Y por eso se compraban tantas vacas. Claro, y allí compraban vaquillas y tal, y hacían tipo marcapeas y eran de esa ganadería, de los hermanos Rodríguez. Yo entiendo que a lo mejor conocedores de la ganadería fueron a buscar un toro ahí. Pero cuando llegaron a la ganadería no había. Y de allí mismo les mandaron a la ganadería de los Ortega. Y mira, acercaros a la Checa y tal, y no sé qué, que ahí y tal. Y allí compraron un toro, que también es el único que había, que le faltaba un trozo de pitón. Sí. Y dicen que es de los mejores toros que han hecho ellos, ¿no? O sea, dentro de la Peña Cuchillo. ¿Qué pasa? Que estos hombres de Jacinto Ortega, pues bajando con la transhumancia y tal y cual, pues al final decidieron comprar una finca allí y quedarse. Entonces ya se quedaron en los monasterios, que es la finca actual. Esa es la historia un poco de lo que es la ganadería, ¿vale? Luego, una vez empiezan con lo de Celso Pellón, ¿vale? Hay otras aportaciones. En el 1920, por ejemplo, le compran a Santiago Ortega, que era un ganadero de Andújar, ¿vale? Un lote de vacas de vientre, ¿vale? Santiago Ortega es la familia de esta... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un lote de vacas de vientre y un semental, ¿vale? Que esto era Veragua también, vía el marqués de Cúllar de Baza, ¿vale? Era Veragua Bazqueño. Cúllar de Baza, Granada. Luego ya un poco más adelante compran 2 sementales, ¿vale? A Rufo Serrano, que era un ganadero de Cuenca. En el 41 hay en algunos sitios, por ejemplo en el anuario de la Unión dice que hay una última aportación de Campos Varela y un lote de Veragua y tal. En entrevistas de Rodolfo Ortega, que era el último de los mayores, de los hijos del fundador, lo omite, lo dice, parece que... Pero bueno, contamos en otro programa. A lo mejor por omisión, por algo tal, porque a mí ellos les interesa y saben, a lo mejor tienen ya mucha procedencia del agua y lo pasan por encima, porque yo creo que ahí
en lo de Campos Varela es de donde hay un boterón ahí de Gamero Cívico que es Barbate, ¿no? Que es lo que sale en el anuario de la Unión, si tú puedes ver el anuario de la Unión, procedencia, mayoritariamente de Veragua y tal, y algo de Gamero Cívico, vale. Creo que viene por ahí. Luego sí que en el 44, y ahora sí que también hay otra aportación de Veragua, procedencia de Veragua, comprando a ganadero Diego Collado, 50 hembras y un semental. Y luego la última aportación reconocida y tal, y que la queda de constancia, es en el año 53, que se compran 2 sementales de la Bernardino Jiménez, que eso es otra procedencia totalmente distinta, que es Villamar, ¿vale? Pero dicen que padrearon muy poco y que lo que dejaron en la ganadería era residual. También los sementales no estaban mucho tiempo con las vacas porque los aprovechaban para vender a las calles y le daban dinero y tal. Entonces, cuando un toro llevaba 7 años, 7, 8, lo vendían. Entonces, esto lo que yo he encontrado, no se sabe, porque claro, el libro de la Unión pone unas cosas. En una entrevista de tal sitio, en un reportaje de 6 toros secos, sale otro, un poco un así como, por ejemplo, Jorge, Placer la Compra y eso, no lo sé, yo lo veo en la ignorancia, sí. Tendrá él también información, digo yo. Hombre, yo entiendo, hay unos libros de la ganadería, no sé si será, bueno, los títulos estaban de pisos, pero algo que refleje que en la compra antiguamente, no sé qué, no sé cuánto, algo que entiendo yo que se habrán abierto a asesorarle y tal, unos libros ganaderos, que yo no sé si se lo han dejado ver o no, o incluso a veces haces una compra y incluye eso, el libro, ¿no? Que está reflejado todas las compras que se han hecho, las vacas, las notas de tienda, por ejemplo, y tal, y un poco de información importante, pero cuando compras algo a ciegas, pues evidentemente. Yo para mí, se habla de es que Veragua y tal, mi opinión es que es un encaste propio, porque si tú te vas a ver qué hay de Veragua, lo de Decreto de Algal, o lo de Javier Gallego, o lo de Vicente Aurelio Hernando, pero también hay colectiva, ¿no? No se parecen tampoco los toros de la Jotera a esos toros, y a los de Concha y Sierra menos. Los de Concha y Sierra es otro tipo de torería, y el pelaje más variado y el tamaño un poco más vastos. Es que la Jotera, en este caso Felipe Norte antiguo, es un pelín más pequeño, un toro siempre pequeño y tal, pero claro, es normal también una ganadería que tiene 100 y pico años de historia, pues que te incluyan 2 o 3 sementales y te fijen un tipo o tal, ya es tu tipo de ganadería, ¿me entiendes o no? Porque, por ejemplo, el pelaje jabonero no se da casi nunca. Así, aquí, muy raro, ¿eh? Muy raro. Aquí trajeron uno en el año... En la calle Hermano Martín Salvador del Alcora, Alcoguas, tu centro de lavado y secado, con todo tipo de servicios, todo tipo de precios para que realices tu lavado y secado. Servicio de cafetería. Alcoguas en Alcora, en la calle Hermano Martín Salvador, nuevo patrocinador de TV Monde Poble. Alcoguas en Alcora. 88. Es muy raro. Creo que fue, solo uno. Es muy raro. Y luego sí que se lidió uno que salió un reportaje de Comido Cero, que lo toreó Juan Ortega, estaba tintándolo y tal, y luego el toro se echó a la calle, luego, y cuando era toro. Pero que no les gustaba a ellos tampoco, ¿sabes? Porque hacían muchos encierros y tal. Y el tema de la claridad del pelaje y tal, decían que se confundían con los cabestros muchas veces, y que no confundir, incluso los de rendos y eso también han procurado quitárselo. De rendos me refiero yo a las manchas blancas, con pelos, calceteros y todo este tipo de toro, que no salen, pero es muy difícil genéticamente quitarlo porque eso es casi, bueno, siempre es posible, ¿no? Pero siempre alguno va a salir. Siempre va a salir. Entonces, pues, yo para mí es un caste propio, casi. Sí, tendrá de las pocas que habrá, no de los pocos que habrá, ¿no? Sí, será de los pocos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pueden haber castes propios pocos. Es que claro, hablábamos en caste propio está Miura, está Pablo Romero. Muy bien, pero que está Cuadri. ¿Las 2 manos sobran dedos? A lo mejor sobran dedos. Sí. Claro. Luego hablando de que, claro, que la ganadería pura tampoco existen como tal, porque también se habla un poco de pureza como si fuera una virtud muy grande en una ganadería, y yo no le doy tanta importancia, porque a mí que me da que el ganadero ya sea esto o otro, es algún solo bien presentado y que en vista, que de juego y que de espectáculo. Sí. Pero antes también era así, o sea, había
Por eso tampoco se ha escrito todo tan... No, tú no digas que has metido nada diferente en la ganadería, porque es bueno decir con pureza, yo tengo un pureza a lo mejor de embudo, ¿sabes? Y es así. Tú tienes que ver lo que es el toro. Pero bueno. Siempre han pecado así de pequeños, ¿no? Los pacientes siempre, ¿no? Sí, a ver, es que al final lo que tienes que juzgar, por mucho que digan los libros, porque tú coges a lo mejor referencias de características o técnicas de un encaste tal, y a lo mejor esa definición se ha hecho hace 50 años. Y las ganaderías evolucionan, ¿no? Y al final lo que marca es lo que tú ves en una misma ganadería. Ha pasado por diferentes momentos y se ha seleccionado de una manera o de otra, y no puedes hablar que el toro de Samuel Flores de la década de los 60 pues no tiene nada que ver con el de la década de los 90 ni incluso con el de ahora, y es lo mismo. Pues al final es lo que ves en el toro. O sea, aquí igual, si siempre hablamos de tipo medio, el tipo medio del toro ¿cuál es Ortega, no, ha sido un toro no grande, un toro bravo, un toro bajito, un toro bajito, un toro más bien cortito y sobre todo cortito de cuello, que creo que eso a lo mejor Jorge, si cuando venga aquí, que seguro que vas a venir, hablaremos más con él de, por supuesto, de su idea, si nos tiene que corregir algo de todo, y más de su idea, del concepto que tenga de bravura y como el momento de la ganadería, pero siempre los anteriores propietarios comentaban que la ganadería quizá adolecía un poco de falta de humillación, ¿no? Pues a lo mejor provocada también por un cuello un poquito más corto, que no facilita tanto el torujillo y tal. Pero en Alcora siempre, sí. En Alcora ha gustado. Hay una cosa que es curiosa, y cuando venga Jorge se lo comentaremos a ver. El toro de agua, como lo que hablábamos antes, es un toro muy fogoso de salida y que ha ido de masa, ¿no? Por eso no se ha adecuado también a la vida actual. Sin embargo, el toro de Ortega, sí, los que han dado gran juego aquí en Alcora, por ejemplo, siempre ha tenido fama de los toros que por la noche se han venido arriba. Y era como... Las emboladas siempre son... Claro, es como a la contra de lo que me da el encaste. Es el tipo de comportamiento del encaste de agua o de pequeño, ¿no? ¿A qué se puede deber? Pues a lo mejor el tipo de selección y se ha cambiado y acertaron en hacer eso, y en verdad es mejor para el toro actual, un toro que no se desgaste tanto en los primeros tercios y que vive la pena de beta. Se lo preguntaremos a ver, porque aquí los toros de Ortega salían por la tarde un poco despistados, sin fijeza, correteando por aquí y por allá, y que pasaban los rodadores y no hacían mucho caso, y cuando pegaban una arrancadita y tal, y no sé qué tal. Y luego por la noche era distinto, era otro toro, siendo el mismo toro, era otro toro. El comportamiento. Nosotros decimos a veces, se enfadado al pilón, ¿no? Sí, se han enfadado allí. Pagan allí y sacan lo que tienen dentro, ¿no? Pero sí que ha sido siempre un poco la nominación del comportamiento de esto. Una de las preocupaciones que tuvo Jorge, que hablamos con él y luego ya hemos hablado varias veces con él, es el comportamiento que tendrían, porque como todo el mundo bien sabe, se hizo el encierro de aquí de la Sierra, ¿no? Y él tenía mucho miedo, incluso nos dijo que la noche antes, 2 noches antes, que vamos, no vivía, porque no sabía el comportamiento que tendrían los toros. Y de hecho fue así, porque tenía un comportamiento anárquico, no lo siguiente. Parece que iban, o no sabía lo que hacer. No sé si un toro que no está acostumbrado a correr en manada o no está acostumbrado a ese tipo de... Es que tienen un carácter, se ve que en campo ellos son complicaditos, y claro, cuando se juntan y a lo mejor el manejo, por ejemplo, también es importante. Hoy en día, por ejemplo, en Pamplona han perdido emoción los encierros, y es una certeza, entre otras cosas, porque los toros de un tiempo acá se corren más en las ganaderías, ¿vale? Para ejercitarlos más que nada y tal. Pero eso que hace que se acostumbra a correr solo, ya no va. Se acostumbra a correr, es una inercia que tienen, ¿entiendes? Da igual quién está al lado. Claro, allí con la orografía que tiene la finca, que por cierto es preciosa, pero muy complicada para trabajar con los animales, precisamente por subidas y bajadas que tiene. Claro. Pepe Canana me dijo un día, dice, cuando bajamos la primera vez allí abajo, después de comprar un toro que compraron en Chile y tal, cuando bajamos allí, para ver la finca y tal, yo dije, aquí vamos a estar muchos años cuidando por la fortaleza que se le supone de subir y bajar y tal. Pero eso que te hace que no los puedes hermanar mucho, no les puedes hacer un recorrido para que ellos se acostumbren a correr juntos, allí tampoco hay cabestros. Claro. Pero claro, si es una finca que hay cabestros, pues los toros están acostumbrados a cabestros. Y si con los cabestros voy yo al lado, claro, y lo pasas por los corrales y tal, saneamientos o lo que fuera y tal, y ellos ya tienen una costumbre. Meter aquí
estos toros, que claro, es que al final es que están así prestados, son salvajes, como que dice, ven a poca gente, ¿me entiendes? Porque allí cuando bajabas a comprar un toro, tenías que avisar y te lo subían de abajo y te lo metían en un cercado que los engañaban pues con el pienso, ¿no? Pero luego estaban sueltas por ahí, ven a poca gente y tal, y claro, la preocupación de Jorge yo la entiendo, y hablando con otra gente del mundillo que sabe el tema y tal, también estaba muy preocupados. Es que todo iba porque no estaba acostumbrado, se le veía, no sé, se separaron bastante. No, pero a ver, salió perfecto, bueno, perfecto, quitando el muchacho este que por lo menos, gracias a Dios está bien, pero bueno, cogidas es que... Yo felicité a Jorge y tal, porque fue ideal, porque tuvo su peligro, tuvo su emoción, y no fue un desastre. Esto de salir un toro, luego dos, o luego que alguno se hubiera agarrado en el corral, pero se hubieran pegado. Ahí también tenía un poquito de miedo Jorge cuando lo dijo, claro, al sacarlos del camión, que no sabía cómo responderían. De hecho hay algunos vídeos que sí, que se les veía ahí. Sí, que se enfadaron un poco y tal, pero estuvo todo bien, Salió bien, y luego el comportamiento de los toros también estuvo muy bien. Yo que pasé con él luego y coincidíamos bastante en el comportamiento de los toros, y la verdad los mejores toros fueron de la delantera. En las peñas no hubo ningún toro de relumbrón, así que dijera. Presencia sí mucha, sí, claro, presencia sí, eso sí, pero lo que es de bravura y demás, y no. Hombre, el Ayuntamiento de Alcora, que decir que ha estado muchos años comprando toros, muchos. Y será por algo. El Ayuntamiento de Alcora empezó a comprar toros en recintos. Los 4 que ha hecho siempre, casi siempre han sido en el año 1983. O sea, primero empezó la Peña Cuchillo. Por cierto, encontré en prensa que se hizo un toro de Jacinto Ortega en el año 77 en Figueroles. ¡Anda! Y ostras, me llamó la atención, pues siempre, yo no sé si lo de la Peña Cuchillo lo vieron o algo les gustó. ¿Y el paja? Yo eso no lo sé. Yo sí que sé que fueron a buscar un toro a lo de hermano Rodríguez. Y le dijeron que como estaba vacío. Sí. Pero desde el año 83 que empezaron a comprar toros del Ayuntamiento de Alcora, fallaron creo que un año en el 85, 86, uno de esos 2 años porque no había toros para Alcora. Y luego ya continuaron hasta... Luego ya no sé realmente hasta qué año dejaron de comprar 4, pero siempre compraban alguno, y luego peñas y eso siempre han comprado. Siempre bien. A ver, cositas. Ahora el tema, esto no lo va a comentar él. Vamos a intentar que el próximo programa, ahora han pasado ya el roscón y pasar Navidad, vamos a intentarlo, ponemos con tiempo con Jorge, a ver si puede venir. Y si no viene el próximo programa, vendrá el siguiente porque él quiere venir, ¿vale? Y que nos explicará lo que tiene el comentario ahora. Pero bueno, ahora Jorge, tenemos que, para que la gente lo sepa, tenemos la finca en Jaén, hay que trasladar los toros, hay que mover un tema de papeleos, cambiamos de comunidad autónoma, quieras o no, eso es un problema, porque cada una tiene sus propias leyes, sus propias normas, sus propias no sé qué. Entonces ahora que un poco de jaleo que va a tener ahora. Bueno, él comentó que ya está viendo la luz, ¿no? Al final del túnel, pero claro, allí abajo son fincas muy bonitas, pero hay un problema muy gordo que es la caza mayor. Entonces es muy difícil controlar el tema de tuberculosis, brucelosis, porque los animales salvajes al final, si se contagian, lo transmiten. A lo mejor tú piensas que con el agua, con lo que sea, con el agua, cualquier cosa, el mismo riachuelo, lo que sea, una charca que van a ver las reservadas, pues va a beber el jabalí, va a beber todo el mundo. Y el que tenga una enfermedad, por desgracia, pues contagia. Y claro, es muy complicado. La zona de Jaén es mucho de caza mayor, ¿verdad? Sí, caza. Aquello es una gozada. Sí. Nosotros estuvimos, me acuerdo, en lo de Román Sorando, que también es una ganadería muy conocida aquí, y nos pegó un paseo por allí Alberto, el hijo de Román. ¿Te gusta la caza y tal? Y no, como somos cazadores, pero lo ves, y te gusta, te llama. Y por allí pasamos y vimos de todo. Vamos, flones, una preciosidad, ¿verdad? Pero tiene handicap. Claro, antes cuando no había tanto control sanitario y tal, pero ahora hay mucho control sanitario que no está mal, quizás está mal, entre comillas, evidentemente, cómo se hacen, ¿no? Los procedimientos, la burocracia que hay que hacer, que realmente pues te sale un positivo y a lo mejor no es positivo. Si tú pides un contraanálisis, a lo mejor te dice que era un falso positivo, pero el animal ya está muerto en el matadero. Y claro, hay que tener en cuenta que en ganaderías como estas tan exclusivas, el grado genérico que tienes es... Cuidadín. Y pues hay gente que se aburre, ganadero que se aburre, dice, mira, hay un vacío sanitario, la ganadería del matadero, o qué consentido, porque no te abren la mano en nadie. Zancadillas. A lo mejor pillas veterinarios o tal que son más intransigentes, más... Sí, pero bueno, está bien que se intente erradicar
todo el mundo dice que es imposible que haya un 100% de tuberculina habiendo tanto tema de caza mayor por allí, ¿no? O yo no sé, ¿no? Donde lo haya. Pero sí que es un tema claro. La gente tiene que saber, por ejemplo, que tú pones todas las vacas, las pones por la manga, le hacen una prueba, salen los resultados, tiene que salir. La calle Camino del Norte, número 6 de la Alcora, restaurante El Arayero. Almuerzos populares, todo tipo de carnes a la brasa, servicio de barra, amplio comedor para 80 o 100 comensales, una amplia terraza exterior, restaurante El Arayero, nuevo patrocinador junto al Rock and Beer y al Mystic DTV Mont de Poble. Ninguna positiva, ninguna, ¿vale? Pero es que encima tienes que repetirlo a los 6 meses. Sin poder volverlo, claro, de allí. Claro, si a los 6 meses te sale una, Otra vez, ya tenemos otra vez. Es un año más, ¿vale? Entonces por eso es tan costoso. Decir que la gente que lo sabrá, que lo traslada aquí a Cabanes, ¿no? Que tiene la finca, creo que es la zona de la Ribera, Cabanes, bueno, para arriba, Cabanes para abajo, pero bueno, que se traslada cerquita de aquí de Alcora, y vamos a tener toros, bueno, cerca. Creemos que ya puede tener algo por la valle, pero que bueno, que la ganadería de Jorge, la jotera de aquí de la provincia de Castellón, va a estar en Cabanes, ¿no? Yo no he visto la finca, ¿tú la has podido ver o las...? No la he visto. Dice que la tenía preparada y eso, pero bueno... Sí, bueno, lo último es que estaban arreglándose la finca de Manolo Beltrán, y estuvieron gente de la empresa y todo, y eso sí que lo sé, que estuvieron arreglándola, haciendo paredes, cercados, dando cuentas y tal, preparándola ya para recibir los animales. Esperemos que sea. No sé si nos dejamos algo más de la jotera. Bueno, si quieres comentar alguna cosita más, yo creo que el segundo programa casi que lo tenemos liquidado. Sí, bueno, procedencia ya lo hemos dicho, ¿no? Lo que se sabe, o sea, como todas las ganaderías, ¿eh? No es porque en esta ganadería se haya ocultado más o se esté ocultando, no digo que sea así, pero lo que se sabe de las ganaderías pues es lo que nos comentamos nosotros, en cuanto a procedencia, ¿vale? Y luego como comportamiento y todo eso pues lo podemos jugar nosotros, ¿no? En el comportamiento en plaza pues hace mucho que no lidian. Pues es verdad, eso me lo digo a lo mejor, porque ahora quieren saber qué pasa, pero que sí que en otros tiempos hubo toreros muy de la casa, pues Pablo Molinares, el mismo Damaso González, el Albacete, incluso hay corridas que me toca Kirri, y eso estamos hablando a lo mejor como mucho de los años 30, hace 30 o 40 años igual. Damaso, por ejemplo, pasaba mucho por allí en invierno, hace puntas y eso, y cuando fue figura del toreo se acordó. Y dijo, cuando podía pedir una corrida de Jacinto que será agradecido, esos valores que tiene el toreo y que debe tener, ¿no? El ser agradecido, es decir, cuando han llegado a ser figuras, porque cuando pasaban por allí, pues la señora de la casa y tal, siempre se hacía un bocadillo y tal, de la de comer. Campechano. La gente que iban haciendo... Era campechano. ¿Y tú crees que conociendo aquí, nos conocemos, ya no te digo Valencia, pero aquí en la provincia de Castellón, Onda, Burriana, Vilabella, bueno, etcétera, puede caer bien el toro? ¿La gente le va a gustar a los roladores que tenemos por aquí, a la gente que ve, o ves tú las peñas o las joyas que compran ciertas ganaderías que les gustan a otras? ¿Puede tener futuro la jotera a nivel de peña? El valor de la jotera, desde luego, es el bagaje que ha tenido de años históricamente de buen comportamiento de la calle. De hecho, Alcora ha sido uno de los de sus feudos, pero Monza, por ejemplo, también. O sea, aquí elegía primero Alcora, por ejemplo, pero luego elegía Moncofa, y en Moncofa han salido todos muy buenos también de la pega. En la Vilabella también ha sido un sitio que se han hecho bastante. No, como hay sitios que les gusta, pero decíamos antes del tamaño, del grande, de la presencia. Claro, eso ya cada uno. Cada uno tiene que saber lo que compra, o buscar lo que compra. Comprar un toro es muy fácil o muy difícil. Sí, ¿no? ¿Y cómo te salga? ¿Cómo te salga? ¿Cómo reacciones? No vas a ver ninguno. Sí que es cierto que ahora, de un tiempo a esta parte, igual que todas las ganaderías, pues la presentación del toro también ha mejorado, porque tiene más pitón. Es que antes eran pequeñitos y muchas veces cerraditos, claro, muchas veces tenían poco pitón, pero también eran así antes más los toros, en la década de los 80 y tal. Se ha ido agrandando el toro y que tiene más pitones, ahora se va seleccionando los ganaderos. Pero desde luego que para mí el que va a Jacinto Ortega intentando comprar el toro más grande que tengan allí, con más pitones y tal, para mí se equivoca. O sea, yo creo que el toro de Jacinto Ortega es como es,
Y tiene que ser así. Ya lo sabe. Tiene que ser así y es más, deberías de buscar el toro que tú veas que está más en tipo de lo que es la ganadería y de lo que crees que han vestido. Sí que es cierto que por ejemplo se viene el encierro de que hay mucha variedad de tipo también dentro de la misma ganadería. Yo lo comenté un día con Jorge y para mí es buena señal en el sentido de que parece indicar que hay variabilidad genética. Entonces, el día de mañana puede ser bueno. Claro, porque no están a lo mejor muy consanguinados los animales. Y si tú ves todo muy homogeneizado de tipo y tal, dices, aquí os ha cargado mucho tiempo un semental de cubrir a las vacas y puede ser peligroso, ¿no? Y él mismo lo ha reconocido y tal, que también le gusta que su ganadería cada toro tenga un comportamiento diferente, que eso da variedad al espectáculo. Una corrida, tú ves 6 toros que tienen un comportamiento tan uniformemente tan igual que te aburres. No, es monótono. Es monótono. Y me gusta que en mi ganadería salga uno más noble, otro pegando más bocados, otro mal visto y otro y eso da una variedad. Y eso me parece muy criterio. Y por lo que hablábamos del tipo, pues sí que es posible. Hay toros de Ortega que los ves que son más altitos, más altos de cruz y tienen más patilargos. Lo que dices tú, que lo he dicho antes, cuello corto sí que lo tienen. Eso sí que eran apretaditos así, no eran muy largos de viga. Y a qué me refiero para que no lo entienda, ¿no? Y luego de pitones también, está el abrochadito, pero está el veleto, está el más apacado. Y luego variedad de pelajes, pues ahí también hay. Ahora últimamente están saliendo mucho colorados, que no había colorados. Cuando el ayuntamiento compraba, no sé si te acordarás tú, parecía raro que tenía un colorado. Qué raro, qué bonito, los críos muy hermosos. Casi siempre eran negros. Sí. Y luego venía el que era negro, que era un poquito coletero, un poquito bragado, un poquito tirón y tal. Y ya está. Y cuando venía un toro colorado, yo me acuerdo cuando era pequeño. ¿Un rojo toro? Sí. Sí que es verdad, sí. Pues ahora probablemente, por uno de los sementales que tiene y tal, pues incluso están apareciendo un tipo de pelaje así, un burraco carno, asqueado, nevado, muy clarito y tal, que yo tampoco había visto mucho por allí. Sí que había un semental que ya no está, que es un semental que se llama Coronel, que sí que era así un poco burraquito y así nevadito, sobre todo por los cuartos traseros y tal, más recordando un pelaje, no sé, sierra, que no, de la parte vasqueña, que no más veragüeno, ¿no? Pero ya no está y a lo mejor pues eso ha ido dejando un poco. Me da la sensación que has leído libros y has visto cosas, porque conforme hablas de todo, has tenido que leer, te has tenido que empapar cosas. Bueno, es que además de esta ganadería ya sabes lo que la queremos aquí y las pocas cosas que salen, pues intentas. Aquí es muy cariñosa y bien vista, muy bien. Bueno, yo creo que vamos a augurarle, y seguro que los demás Panicer con la Jotera van a tener un buen futuro, ¿no? Un futurazo, ¿no? Y que el comienzo de la compra, el traslado y demás va a ser un tema costoso, va a llevar su tiempo, pero que cuando ya esté todo al sitio, esté todo ya embastado, encajonado, que dice aquel y ya todo lo tengo controlado, el futuro va a ser espectacular. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo espero que sí, lo deseo, claro. Exactamente, lo esperamos y lo deseamos. Por el cariño que les tengo a ellos, se lo merecen. Y por ser aficionados como son. Y lo que dan al pueblo en ese tema. Claro, esa ganadería probablemente hubiera desaparecido. En su día será una ganadería de Alcora, aunque es en Cabanes, pero bueno, ya el día de mañana ya será de aquí. Ya será de aquí. Como aficionado hay que agradecerles que han salvado esta ganadería seguramente del matadero. Seguro. Porque es lo que pasa con las herencias, ¿no? Ya había muchos dueños y tal, y uno se quiere hacer cargo, si no lo llevas como tocas deficitario, y cuando todos cogen bien, pero cuando hay que meter, no quiere meter nada, ¿no? Porque hay que recordar a la gente, Alejandro, yo siempre lo he dicho, siempre lo diré, toda esa gente que habla del maltrato animal, etcétera, bueno, que cada uno tiene su opinión respetable, por supuesto, pero hay que decirle a toda esa gente, o a todo el mundo, no a esa gente, a todo el mundo, que sin la plaza de toros, sin el bow al carrer, sin etcétera, el toro bravo desaparece. Sí, porque que me diga alguien, un ganadero, ¿para qué quiere mantener el toro bravo? Darle de comer para que en 5 o 6 años matarlo. No, entonces desaparecería. Es sospechar, decir, bueno, ¿a quién quiero más, a papá o a mamá? Es decir, ¿qué hago? Bueno, es un tema ético, evidentemente, ¿no? Se perdería el toro bravo, pero se perdería el toro bravo y todo lo que conlleva. Porque no vale para otra cosa que no sea ese fin. Yo no sé la cantidad de hectáreas que hay de esa en España. Es un biosistema que se dice, ¿no? Único, ¿vale? Y está mantenido por el toro.
sea, gracias al toro hay unas fincas que se mantienen como se mantienen, y precisamente hay la caza que hay del toro, porque está el toro allí y el toro les hace rentables, y si no existiera el toro, pues eso desaparecería. Y la gente ese que ecosistema desaparecería. Y la gente que vive también del toro, porque creo que pues llevas turismo, llevas gente y vale, es lo que digo, que a precio de que hay que hacer, claro, es que es como todo. También comemos cerdo y comemos, es que bueno, es un tema, pero bueno, yo quiero decir un tema ético y moral, evidentemente. Lo que me refiero a todo esto que desaparecería. Si no está el toro de plaza, si no está el bobo al carrer, si no es el fin que tiene el toro, desaparece. No tiene otra cosa. Además, mira, te voy a comentar un detalle. No tendría sentido porque, como comentamos en el primer programa, ha sido el toro el fruto de la selección de ganaderos, y el toro bravo ya tiene diferencias fisiológicas respecto a las demás razas de vacuno. Sí. Por ejemplo, el toro tiene doble circulación coronaria. Sí, el toro bravo. Los ganaderos, sin saberlo, seleccionando animales resistentes, no escogiendo gripán, plata y tal y cual, sin saberlo, han provocado que los toros bravos tengan una cosa que no los demás no tienen. Luego está la amígdala, el amígdala del cerebro, que es donde los animales tienen, digamos, los sensores, la sociabilidad, se reactiva todo a las reacciones al entorno y todo eso y tal, y es 30 o un poco más % más grande que en los otros vacunos. Se ha desarrollado. O sea, el toro bravo tiene ya características fisiológicas diferentes totalmente a todos los vacunos que existen. ¿Por qué las tiene? Porque se ha seleccionado para la lidia. Si la lidia no existiera, el toro bravo no existiría, porque no tiene ningún sentido. No existiría, ¿no? Ni el bobo carrer ni el toro de lidia. Yo lo tengo clarísimo. Entonces ya pues desaparece y los ganaderos y ya perdemos dinero y bueno, pues como todo. Nada, Alejandro, esto es un tema que iremos tocando poco a poco. Vamos a intentar que en el próximo programa, que será ahora después de pasar estas fiestas navideñas que estamos ya en pleno apogeo, que venga Jorge, por determinar, y si no, es el próximo programa, pues hoy quiere venir. Y si no, seguiremos hablando de ganaderías. Yo, si quieres, vamos a hacer una cosa. Si la gente nos comenta, porque vamos a hablar de todas las ganaderías, si alguien quiere alguna en particular o alguien que más gente se pone de acuerdo, porque oye, me gustaría, yo se lo traslado a Alejandro, nos sacamos información y se comenta. Si no, nosotros seguiremos nuestro curso de hablar, pues cada programa, cada 15 días de una ganadería en sí, ¿no? ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues vale, nada, te doy las gracias. Deseamos a la gente que sigáis pasando unas felices fiestas de Navidad porque estamos en pleno apogeo y ya os emplazamos hasta el próximo miércoles después del roscón, ¿vale? Ya, otra cosita ya iremos viendo, ¿no? Que la gente siga disfrutando de la fiesta y ya está. Gracias, Alberto, un saludo a toda la gente y hay que hablar de toros. Y que el toro no pare, como dice la canción, ¿vale? Bueno, amigos, hasta pasar Navidad, hasta ahora. En la calle San Salvador, número 14B del Alcora, Alcorauto, tu lavadero manual de coches, limpieza estándar por dentro y por fuera, limpieza integral, coches de alta gama y servicios de empresa. En la calle San Salvador, número 14B, Alcorauto, tu lavadero manual de coches, patrocinador de TV Mont de Poble, Alcorauto.